me recuerda. Buenísimo. ¿Sí? Qué bueno, muchas gracias por recordarme grabar la clase. Muy bien. Entonces les decía, hoy vamos a hablar de estados cuánticos y para hablar de estados cuánticos, usualmente dos procesos que son fundamentales, para muchos son los dos procesos fundamentales, son la preparación y la medición. ¿Sí? Uno diría, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad no necesariamente hay una diferencia porque una medición puede ser que entonces yo ya medí y preparé, ¿sí? Pero hay mediciones destructivas y mediciones no destructivas. Mediciones destructivas. ¿Sí? Entonces, estas son las que al medir, ¿sí? El sistema ya no está en esas condiciones. Y esto es lo más común, por ejemplo, lo que pasa, ejemplo, un detector que absorbe toda la energía. ¿Sí? Y entonces uno puede ver que es sutil, ¿no? Porque siempre para medir, bueno, en general, ya siempre es mucho, para medir necesitamos interactuar con el sistema, pero podemos interactuar de una forma muy pequeña, donde casi no cambiamos las propiedades, y esa es una forma, ¿sí? Y la otra es preparar al sistema de una manera en que ya sabemos, ¿sí? Entonces, las mediciones, estas son mediciones destructivas, ¿sí? Entonces, muchos detectores que absorben partículas, fotones, electrones, ¿sí? Pues sí, yo tengo ese resultado, pero ya el sistema no está ahí, se absorbió, se transformó en otras cosas, ¿sí? Y hay mediciones no destructivas, ¿sí? ¿No? Entonces conocemos o nos permiten conocer el estado del sistema sin afectarlo, ¿sí? Y esto también se puede, ¿sí? O sea, dentro de cierto nivel de control, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, si tenemos un haz de partículas de cualquier tipo, bueno, entonces ese haz se le pueden controlar su dirección, su energía, la pureza del haz en que contiene, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos normalmente? O sea, ¿cómo se hace esto? Pues muchas veces en realidad se hacen mediciones destructivas, o sea, ¿cómo sé que un haz apunta en una cierta dirección? Pues tengo que tener un detector y ver dónde está pegando y eso me permite calibrar. Entonces, después, entre calibraciones, bueno, asumo que el sistema se está comportando bien y entonces que cuando repito, eso es lo que tengo. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que me permite preparar. ¿Sí?
Y a veces, digamos, en este momento, a veces digamos, entonces yo puedo preparar un haz y lo que tengo es muchos elementos iguales, ¿no? Entonces a veces simplemente calibro al sistema con mediciones destructivas, ¿sí? Que son usualmente estas que tienen absorción, ¿sí? Y luego repito el proceso, ¿sí? Asumiendo que obtendré el mismo resultado. Ahora, si sí eso pasa o no, pues usualmente entonces lo que hay que estar haciendo en este tipo de cosas, ¿sí? Es hacerlo muchas veces. Y esto es lo que llamamos en realidad preparación, ¿sí? Entonces esto es preparación, ¿sí? O sea, tengo un procedimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Esto, por ejemplo, se usa muchísimo. Algunos de ustedes están pensando en aplicaciones, por ejemplo, de la física de radiaciones a la medicina, cuando se dan dosis específicas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé que estoy dando esa dosis? Pues tengo que tener un calibrador, tengo que estar haciendo pruebas, ¿sí? Y eso se hace continuamente en los hospitales. Los físicos médicos, mucho de su trabajo es eso, es estar viendo que los aparatos están bien calibrados, de modo que cuando se prepara la dosis, ¿no? O sea, voy a preparar un sistema para interactuar con el cuerpo humano, tiene las dosis apropiadas, ¿sí? Y entonces hay que estar calibrando a cada tanto, ¿sí? O sea, volviendo, entonces, esa es una forma. Pero hay otras formas, ¿sí? Entonces, en particular con fotones, ¿sí? Entonces, eso es bien interesante, ¿sí? Existen, por ejemplo, fuentes de parejas de fotones, ¿sí? Se crean en parejas, ¿sí? Entonces, en estos casos, por ejemplo, la estructura suele ser así. Tengo un haz láser, un cristal, y aquí pasa y se absorbe, pero aquí salen, este es el fotón 1 y aquí sale el fotón 2, con propiedades muy similares. Por ejemplo, en este caso tienen diferente la dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a este fotón se lo absorbe y este se llama el anunciante. ¿Mm? Y acá a este otro fotón, entonces yo, cuando este es absorbido aquí, ¿Mm? Este es absorbido acá, ¿sí? Este es absorbido, absorbido, ¿sí? Y este, entonces yo sé que aquí, ¿sí? Anuncia que el otro fotón, el fotón 2, está en el estado
¿no? Deseado. ¿Sí? Y no solo eso, sino que me dice en ese momento. Por esto es una de las cosas que pasa en general cuando tengo fuentes, ¿sí? No es fácil controlar cuándo está llegando la dosis. Cuando tengo fuentes muy intensas, sí, pero si trabajo, por ejemplo, con fotones individuales, eso no pasa. Entonces, ¿cómo sé que preparé un fotón y está llegando al sistema como este donde quiero que interactúe? Pues esta es una técnica que se usa mucho actualmente, ¿sí? Y eso entonces me permite preparar, y si tengo, digamos, y eso es parte de las cosas que vamos a platicar un poquito, ustedes pueden verlo mucho más si les interesa este tema, si, es decir, en este momento hay muchas técnicas y les decía, estas se usan muchísimo ya en la UNAM, hay varios laboratorios que están haciendo esto, en la Facultad de Ciencias hay un laboratorio en el cual esto se hace, crear parejas de fotones. Entonces, si bien el momento en que se crea la pareja es al azar, no hay en este momento fuentes que puedan controlar exactamente cuándo, pero lo bueno es que cuando uno es detectado de un lado, del otro sé que tengo el fotón disponible para hacer el proceso que deseo hacer. ¿Sí? Entonces, esto es una forma, ¿no?, de preparación donde tengo control en el momento de lo que está pasando, no solamente asumiendo continuidad, ¿no?, de que calibré y ahora lo uso el aparato de la misma forma en que calibré y supongo que se repite. ¿Sí? Esa es una forma bastante usual, ¿sí? Pero esta es todavía más poderosa. ¿Sí? Y depende lo que se necesite, para qué se quiere hacer, cuánto se quiere, ¿sí? Si se está trabajando, por ejemplo, en las dosis que se usan en los hospitales, ahí la cantidad de partículas que se usan para irradiar es muy, muy grande. ¿Sí? Entonces no importan los detalles. Es diferente cuando se está trabajando con una en particular. Uno quiere tener un fotón, un átomo. ¿Sí? Entonces, esto me permite. Y también depende qué quiero saber, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay otros experimentos muy bonitos, ¿sí?, que preparan, por ejemplo, átomos atrapados. Y entonces tienen dos láseres, uno que apunta en esa dirección y otro en esto, y en el medio se generan ondas estacionarias, ¿sí?, donde con diferentes procedimientos se consigue que se puedan depositar átomos, ¿sí?, en algunos de ellos. Entonces, lo que estoy teniendo acá, esto es un láser, este es otro láser, ¿sí? Y entonces acá tengo ondas estacionarias. ¿Mm? Y estos son átomos. Y estos son átomos individuales, uno por uno. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace para saber que están ahí esos? ¿Dónde están? ¿Sí? A veces en estos experimentos, por ejemplo, la distancia entre un pozo y el otro es del orden de 1 micrómetro. ¿Mm? Más o menos, porque es del orden de la longitud de luz de onda del láser que suele estar en el visible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para saber si hay un átomo en un sitio o no? Pues esto requiere microscopios que tengan resolución así, pero ¿cómo se hace para ver un átomo? Entonces es muy interesante, porque ¿cómo se hace para ver el átomo? Pues lo que se hace
es iluminar con otro láser pero este está en una frecuencia en la cual el átomo puede absorber y emitir luz. Este es diferente, ¿sí? Y entonces, si el átomo está ahí, absorbe y emite luz. Es decir, tiene los electrones, el sistema electrónico, si se excita y se desexcita. Y entonces, si el átomo está ahí, está emitiendo. Uno dice, bueno, pero un átomo va a absorber y emitir, digamos, por más que lo ilumine con un láser muy intenso, cada vez va a absorber y emitir un fotón. Y un fotón es muy difícil de ver, y eso es cierto, pero la velocidad, digamos, la frecuencia, bueno, a ver, el tiempo en que se desexcitan los átomos es del orden de 10 a la menos 10 segundos. Entonces, eso quiere decir que en una milésima de segundo un solo átomo puede absorber y emitir varios millones de fotones, y eso es totalmente visible. ¿Sí? No se necesita. Entonces, con este otro láser se puede hacer, y entonces, ¿qué es lo que sé ahí? Bueno, sé que el átomo está en ese lugar, ¿sí? Y se los puede amontonar, se los puede poner en sitios específicos y hacer brillar uno por uno. Estos son formas de preparación y también de medición, ¿ven? Pero a veces, es decir, por ejemplo, lo que queremos saber es la posición del átomo, en cuál de los pozos está. Y lo que estamos es viendo si se excita o no se excita, ¿sí? Y entonces esto me da formas de saber dónde está el átomo. ¿Sí? Entonces hay una variedad enorme de técnicas para medir y para preparar, depende qué se quiera preparar, ¿sí? Y qué se quiera medir. Es más, se puede saber, ¿sí? Normalmente cuando los átomos absorben y emiten, tienen diferentes niveles de energía, ¿sí? Entonces los átomos tienen niveles de energía. Entonces y normalmente se grafica así, uno grafica la energía así y se pone acá con líneas horizontales. ¿Sí? Cada uno entonces, y hay reglas que permiten transiciones entre unos y otros. ¿Sí? Y entonces, aquí puede ser, a ver, esto se llama el estado base, que es el de menor energía, y luego puede haber excitaciones, ¿sí? Entonces acá se excita absorbiendo y se desexcita emitiendo, o sea, cuando salta para abajo, ¿sí? Absorbe o emite un fotón. Pero esto es luz de una frecuencia muy específica. Y aquí tiene otra, por ejemplo, en esta transición. Si va a saltar, vamos a cambiar el dibujito. Les voy a cambiar el dibujito para que sea, a ver si me queda más claro. Acá se me borró acá se me borró la flecha esta de energía. Y acá entonces voy a poner así, cuando salta de acá a acá, es decir, imaginamos que en la estructura electrónica hay un reacomodo y en ese proceso se emite un fotón.
¿sí? El verde es el reacomodo de los sistemas atómicos. ¿Mm? Entonces, cuando acá está este otro, acá se emite un fotón diferente, ¿sí? Y las frecuencias, o sea, entonces, y esto, en cada transición, ¿sí? Por ejemplo, de aquí a acá tenemos el 0, el 1 y el 2. Por ejemplo, tengo un E2 menos E1, eso es la energía que se liberó cuando pasó del estado 2 al estado 1, y eso tiene que ser H nu, un H nu A, digamos, ¿sí? Y entonces, midiendo la frecuencia de la luz del fotón emitido, se conoce la diferencia entre dos niveles de energía, ¿sí? Y acá tengo E1 menos E0 es un H nu B, que tiene otra frecuencia, ¿sí? Y este conjunto de frecuencias de absorción y de emisión es el espectro de los átomos de las moléculas, ¿sí? El conjunto de frecuencias de absorción o de emisión, ¿sí? Permite reconstruir el espectro de energía, ¿sí? Y esto vale para moléculas, para átomos, para núcleos atómicos, para partículas subatómicas, ¿sí? Ah, eso es una excelente pregunta. Se arman escaleras, es todo un arte que los colegas experimentales han podido hacer. Hay que armar, porque es cierto, uno tiene un montón de frecuencias y lo que suele pasar es que, digamos, no todos se pueden conectar con todos los niveles. ¿Mm? Entonces, muchas veces se consigue excitar a una energía alta y se ve la cadena de transiciones, ¿sí? Y entonces se observa en un intervalo corto de tiempo qué fotones están correlacionados con cuáles otros dentro de una pequeña ventana de tiempo. Y entonces se puede ver cuáles vinieron primero, aunque los tiempos son muy cortitos, al hacer estas correlaciones, se pueden reconstruir las escaleras de caída y eso me da toda una secuencia. Ahora, esa secuencia solamente me permite reconstruir una parte del espectro y se tienen que armar muchas de esas. Entonces es un rompecabezas muy sutil. Cada área de la estructura de la materia usan diferentes técnicas dependiendo de varias cosas. Los espectros, ¿sí? O sea, las moléculas emiten, por ejemplo, mucho en el infrarrojo y las microondas, los átomos en el visible o cerca de los rayos X, los núcleos en rayos gamma y las partículas subatómicas en rayos gamma mucho más excitados, ¿sí?
Entonces hay toda una combinación y un ir y venir entre teoría y experimento, los modelos, y una serie de técnicas que van permitiendo con diferentes formas ir armando los rompecabezas. ¿Mm? Por ejemplo, si esto se conoce desde el fin del siglo XIX, que cuando se consiguen ciertos gases bastante puros y se le hacen descargas eléctricas, se observan una serie de colores, ¿sí? Que es el espectro típico de cada átomo. Y entonces, de los primeros logros de la ecuación de Schrödinger fue describir el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Esto lo van a ver ustedes en detalle, los que estudian para la licenciatura en física, en el séptimo semestre, en la materia justamente de física cuántica. ¿Sí? Ahí van a trabajar con todo detalle cómo de la ecuación de Schrödinger se deduce el espectro del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Y entonces eso permitió tener una interpretación de esas líneas. No solamente es la frecuencia, sino la intensidad de cada línea. Porque la intensidad relativa entre las líneas me dice qué tan frecuente es una transición comparada con otra. Por eso también lo podemos escribir. ¿Sí? Las intensidades relativas de las líneas espectrales ¿sí? Muestran qué tan frecuente es una transición comparada con otra. ¿Sí? Y esto se llama, es decir, este arte se llama espectroscopía. Y hay espectroscopía molecular, espectroscopía atómica, espectroscopía nuclear, espectroscopía subnuclear, ¿sí? Y luego incluso eso mismo ya depende mucho también de los modelos teóricos que se usan en cada una de esas partes, ¿no? Porque siempre se habla pegado, así somos los seres humanos, o sea, no, las observaciones y los modelos van juntos. Entonces, el lenguaje que se usa, la forma de pensarlos tiene que ver con los modelos que en cada momento se está usando para describir esto. ¿Sí? Y esos modelos, algunos duran muchas décadas, otros duran menos. En algunas áreas hay muchos modelos que compiten, en otras hay uno o dos que son los más usados, ¿sí? Entonces esto hace un abanico enorme de actividades y es de lo primero que se usó, la primera evidencia, digamos, de la presencia de estos objetos microscópicos, lo que llevó a toda esta construcción, fueron justamente la observación de absorción y emisión de luz, pero también de otras partículas, de variedad de otras partículas. ¿Sí? Todo lo que se llama radioactividad, hay todo un mundo ahí de cosas que la verdad son justo esa parte del programa que quitamos para poner esto de lo que vamos a hablar hoy en estas semanas, igual que también, bueno, de lo que ya hablamos de relatividad especial. Pero solamente para que tengan una idea de que preparar y medir es lo que se hace en enorme cantidad de áreas, ¿sí? Todo el tiempo. Esto es. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en hablar de fotones. ¿Sí?
Y estos fotones, pues esto sí es sinónimo de cuanto de luz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta luz que cuando pasa por un divisor de haz ya no se puede dividir y solamente hace clic en uno de los detectores, pero no en los dos. ¿Sí? Pero entonces tenemos que empezar un poquitito hablando de luz y después vamos a hablar de, digamos, bueno, vamos a empezar hablando de eso, ¿sí? Entonces, la luz desde fines del siglo XIX se describe como ondas electromagnéticas. ¿Sí? Y entonces, esta luz, esto está caracterizado por una frecuencia, ¿sí? Que solemos representar por omega, ¿sí? Un vector de onda que solemos representar con K, ¿sí? Y hay más, ¿sí? Tiene una polarización, ¿sí? Que es la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que, como, digamos, las ondas en el vacío, las ondas electromagnéticas en el vacío, están oscilando de campo eléctrico a campo magnético y de regreso. ¿Mm? ¿Lo vieron esto en su curso de electromagnetismo? ¿Hablaron de que existían las ondas electromagnéticas? ¿O no llegaron a ese tema? ¿Sí? ¿No? Idealmente, al final del curso de electromagnetismo que ustedes tomaron en el cuarto semestre, deberían haber llegado a mencionar, oh, oh, Ajá, lo mismo que, o sea, el semestre pasado yo la tuve que dar de baja. entonces no tomaron electromagnetismo. Muy bien, entonces me va a tener que creer todo esto. ¿Sí? Y Andrés lo vio en óptica. Muy bien, ¿y óptica sí están tomando o no están tomando? Sí. Algunos. Bueno, entonces si están tomando óptica, esto es lo que se llama óptica física, ¿sí? Entonces algunos sí y otros no. Bueno, entonces o en electromagnetismo o en óptica ya lo vieron o me lo creen, porque no me puedo detener a repasar todo eso. Esto es solamente una introducción para el que nosotros queremos hacer. ¿Sí? ¿Está bien? Y además de todo esto, la luz tiene modos espaciales. ¿Sí? Y esto es, los modos espaciales sobre todo tienen que ver con el dibujo que hacen en una pantalla. En una pantalla. ¿Sí? Un pulso de luz. ¿Sí? Entonces, ese dibujo, por ejemplo, puede ser una mancha más acá y más tenue a los lados, ¿sí? O luego hay otros modos que son diferentes, hay modos que por ejemplo son solo un anillo, ¿sí? O puede haber otro modo que sean cuatro manchitas, ¿sí? Y hay muchos de estos, ¿sí? Y, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija también se consideraría como un modo. No, porque ahí, si se acuerdan, el modo es cuando no hay interferencia, ¿sí? O sea, cuando cerramos uno de los caminos y se hacía esa mancha más intensa al medio y más difuminada a los costados.
¿sí? Es la forma del haz de luz en el Ya. espacio, ¿sí? O sea, ¿qué hace una pantalla? Interrumpe el haz de luz, entonces es como un corte transversal. Y suponiendo que, bueno, no siempre va a ser así, pero suponiendo que eso es estacionario, que no está cambiando en el tiempo, entonces eso que brilla, ¿sí? Es la forma que tiene la distribución de la energía luminosa en el haz. Entonces puede ser más intenso al centro y menos a los bordes, o puede ser un anillo. O sea, hay muchísimas formas y hay toda una tecnología enorme para manipular la luz. De hecho, Pedro es experto en esto. Y con estas técnicas de manipulación de la luz se hacen las pinzas ópticas con las que Pedro puede atrapar objetos de micras y apilarlos, hacer pirámides, hacer que se muevan por microcanales. Pídanle a Pedro que les muestre unos videos de las cosas que él hace manipulando los modos espaciales de la luz para atrapar partículas en lo que se llaman pinzas ópticas. ¿Sí? Pedro es uno de los grandes expertos en México en hacer eso y ha publicado, ha hecho cosas realmente asombrosas, ¿no? Con micropartículas diluidas en agua, flotando en agua, y las acomoda con láseres, hace pirámides, hace, ¿sí? Y puede manipular glóbulos rojos. Es realmente, bueno, yo que soy teórico, nomás cuando lo escucho y veo alguna de las cosas me fascina. ¿Sí? Me parece impresionante y lo hace en su laboratorio ahí del Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Mm? Y sí, muy bueno, Pedro, exactamente. Profesor, Sí. ¿no tendrán videos de de esos experimentos? Digo, Bueno, algún día para poder checarlos. pídanle a Pedro, escríbanle, pídanle que se los muestre. Él vuelve en enero ahora a dar la clase con ustedes y ahí díganle que él se los muestre, porque además, ¿de qué sirve que yo se lo muestre? Yo no les puedo decir casi nada de cómo lo hace y qué son esas cosas. Mejor que se lo muestre él y les explique qué son, qué hizo y para qué sirven. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la luz tiene muchas cosas y normalmente es un paquete de onda, ¿sí? Es decir, usualmente la luz es un paquete de ondas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene una distribución en frecuencias, ¿sí? Y esta tiene asociada una duración temporal del pulso. Y esto es justo lo que vieron con Pedro de la transformada de Fourier. Cuanto más monocromático es, más extenso tiene que ser en el tiempo. Ustedes hicieron una tarea sobre eso, ¿sí? Y también tiene una distribución en direcciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con la localización espacial. Y es lo mismo, pero en el espacio. O sea, si uno trata de que la luz pase por una rendija muy pequeña, se abre. Eso se llama difracción. Y eso es una propiedad de todas las ondas y es lo mismo. ¿Sí? En cambio, si yo quiero tener una onda que solo va hacia el frente, tengo que dejarla pasar por un lugar muy grande. Y entonces solo va hacia el frente, solo tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, si quieren, esto justo es las relaciones, es decir, esto es delta nu, delta t del orden de 1 y esto es delta, por ejemplo, kx, delta x del orden de 1. ¿Sí? Esto lo vieron con Pedro, estas son las relaciones de determinación que caracterizan a todas las ondas.
¿Sí? ¿Está bien? Entonces, todos estos elementos se usan para describir las ondas. ¿Mm? Y esto es complicado, y sí es complicado y requiere un montón de trabajo, y cada uno de estas cosas se puede usar para caracterizar la luz. Entonces, esto hace que la luz tiene muchas formas de transmitir información. ¿Sí? Puede tenerlo en el tamaño, en la cantidad de energía que lleva, la amplitud de la onda, que tiene que ver con el tamaño del campo eléctrico, ¿sí? Puede llevarla en la frecuencia. Entonces ustedes escucharon hablar de que hay radios de amplitud modulada o de frecuencia modulada. Ahí depende si la señal sonora, en ese caso de la radio, está codificada en el tamaño del campo, en la intensidad, la cantidad de energía por segundo que lleva el campo eléctrico, o en la frecuencia. Alrededor de una frecuencia básica hay ligeros cambios de la frecuencia donde está codificada la señal. ¿Sí? Ahora, hay mucho más. Se puede codificar en la polarización y en los modos espaciales. Todo eso permite tener información. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en este curso con el ejemplo más sencillo posible. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar y vamos a ver que con todo, a pesar de ser muy sencillo, ¿sí? Es interesante. Entonces, primero vamos a hablar de ondas planas monocromáticas. ¿Qué quiere decir planas? Que el frente de ondas es siempre un plano perpendicular a un vector k que está en la dirección z, ¿sí? El vector unitario k. Entonces, las ondas viajan en la dirección z, ¿sí? Y entonces, y son el plano, ¿sí? Es decir, formalmente, el frente de ondas es plano, esa es la idea, e infinito en X y Y, ¿sí? Porque es perpendicular, ¿sí? Viaja en la dirección Z. ¿Sí? Es una idealización, no existen frentes de ondas infinitos. Pero esa es la idea. Y tiene una sola frecuencia omega. ¿Sí? Y eso quiere decir que es infinito en el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, la onda plana, que es es un objeto que no existe, ¿sí? Pero se lo puede aproximar como un pedacito de un frente de ondas esférico. O sea, yo tengo una fuente puntual que emite en todas direcciones, y entonces
lo puedo aproximar como un pedacito de ese frente de onda en una región pequeña, va a ser casi plano si estoy muy lejos de la fuente y entonces puedo pensar que se parece, ¿sí? Y, ¿no? ¿Y qué tan monocromático? Pues depende de la duración del pulso, ¿sí? Pero se pueden hacer pulsos casi monocromáticos. ¿Sí? En este momento la tecnología permite hacer pulsos con un ancho de banda muy, muy pequeñito. Todos los pulsos tienen que tener un ancho de banda, o sea, una dispersión alrededor de su frecuencia principal, pero ese puede ser muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, la tecnología actual, supongo que Pedro les contó algo de eso, permite desde tener pulsos que tienen un ancho muy pequeño en frecuencia y por lo tanto son muy largos en el tiempo, o al revés, pulsos ultra cortos, ¿sí? De femtosegundos, que son por lo tanto muy anchos en frecuencia. ¿Sí? Y todo intermedio, es impresionante todo lo que los colegas que manipulan luz pueden hacer con la luz. ¿Sí? Los láseres han sido la herramienta fundamental para poder hacer todo eso. Entonces todo esto pues pasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo describimos a estos objetos? ¿Sí? Entonces tenemos nuestra onda plana monocromática. ¿Sí? Y entonces tenemos el campo eléctrico que depende, a ver, bueno, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Y esto va a ser un E, que es la amplitud del campo eléctrico, por un E0, que es un vector en alguna dirección, por E a la I, K punto R menos omega T. ¿Sí? Y entonces, en general, bueno, ¿sí? Esto lo podemos escribir como un EX por I más X, un EY por J, E a la I, KZ menos omega T, si ya elegimos que viaja en la dirección Z. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces, justo esta parte de aquí es lo que me va a dar la polarización. Y entonces, digamos, todo esto es óptica clásica. ¿Vieron ya polarización en óptica clásica? Lo que estamos... Ah, justo dice Hugo que vieron el bloque de polarización en óptica. Bueno, los que lo están viendo en óptica les viene muy bien y cuando vayamos al trabajo en grupos van a poder ayudar a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, justo para eso venía preparado con estas láminas. ¿Sí? Espero que puedan ver aquí. Tengo estos dos bloques rectangulares, cuadrados, ¿sí? Cuando lo giro, espero que pueden ver que hay una región que se superpone y que se pone más oscura. ¿Lo pueden ver? ¿Sí ven cómo cuando lo giro se pone más oscura? ¿Sí? Y así se hace más clarita. ¿Sí se alcanza a ver o no? No se ve nada por el reflejo y todo eso. Se ve poquitito porque sí hay bastante reflejo. A ver, déjenme, voy a hacer un ejercicio.
creo que conseguí. Sí, ahora ya se nota más. Mejor. ¿Sí? Sí, mucho Sí mejor. se logra anotar que está, que se oscurece. ¿Sí? Muy Sí, ahí bien. sí. ¿Sí? Esto es la idea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para esta parte del curso vamos a trabajar con la polarización. ¿Sí? Solamente. Entonces, ¿sí? Resulta que entonces aquí hay varias cosas. ¿Cómo se caracteriza la polarización? ¿Sí? Entonces, podemos ver, ¿sí? Tengo que hablarles un poquito entonces de polarización. Lineal. Entonces, vamos a llamar arbitrariamente a la horizontal. Es cuando tengo EX, yo voy a poner así, ¿sí? EX0, ¿sí? O sea, en la dirección X. Entonces, si la onda está simplemente subiendo y bajando, ¿sí? Bueno, en la dirección X, ¿sí? Mientras avanza, ¿sí? Está oscilando en la dirección horizontal, a eso le llamo polarización lineal horizontal. Y la vertical la voy a llamar 0EY. ¿Sí? Entonces ahora la onda está viajando mientras hace esto la polarización. ¿Sí? O sea, se hace positiva y negativa, pero siempre a lo largo de un plano mientras va avanzando. ¿Sí? Cuando se hace cero es porque en la otra dirección es el campo magnético que creció, pero para la polarización por convención solo se habla del campo eléctrico. ¿Sí? La definición formal de la polarización es la dirección del vector campo eléctrico. Esa es la polarización. ¿Sí? O sea, es esto que les decía antes. ¿Dirección del qué, perdón? Fíjate, estábamos diciendo que la luz tiene una frecuencia, un vector de onda que es la dirección en la que se propaga, ¿sí? Una polarización que es la dirección en la que apunta el campo eléctrico en un momento dado, ¿sí? Y después los modos espaciales. Todo eso caracteriza un haz de luz, ¿sí? Entonces la polarización es la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Esa es por eso la estamos escribiendo de esta manera. ¿Sí? Es decir, para una onda plana, esta es la forma sencilla de escribirlo. ¿Mm? Entonces después tenemos otra polarización lineal, ¿sí? Que podemos llamar diagonal y antidiagonal. ¿Sí? Si lo miro, digamos, vamos a ponerlo así, en el plano XY, esta polarización se ve así, ¿sí? Y esta otra en el plano XY se ve así. O sea, el vector campo eléctrico en un caso oscila así y otro oscila así. Después puedo tener, por supuesto, combinaciones lineales, ¿sí? Acá puse.
Pero puedo tener otra base, ¿sí? Esto es una base. Esto es la base que vamos a llamar HV, ¿sí? Horizontal, vertical, ¿sí? Y esta es otra base que la roto. Y esta la base la vamos a llamar DA porque es diagonal antidiagonal. ¿Y qué quiere decir esto? Que tengo acá XY o acá XY, ¿sí? Y uno va a ser así y el otro va a ser así, ¿sí? Entonces, ¿cómo los voy a escribir? Por ejemplo, el diagonal lo voy a escribir como 1 entre raíz de 2 ¿sí? Y el antidiagonal lo voy a escribir como 1 entre raíz de 2 menos ¿sí? Esta es otra base en la que puedo elegir representar la polarización. ¿Mm? Pero tengo más, resulta, ¿sí? Que puedo tener polarización circular, ¿sí? ¿Qué quiere decir polarización circular? Quiere decir que mientras viaja el campo eléctrico, además de oscilar, la polarización está girando, ¿sí? Mientras avanza, es decir, el vector polarización, en lugar de permanecer constante, mientras avanza gira y puede girar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces, y eso lo conseguimos haciendo que alguno de que haya una fase adicional en alguno de estos, ¿sí? Porque eso va a querer decir que una de las componentes en el tiempo se está moviendo respecto de la otra, ¿sí? Entonces, para esto ponemos componentes complejas, ¿sí? Y entonces tenemos la circular derecha y la circular izquierda, ¿sí? Y esta es una base, y usualmente esta la llamamos LR por left-right, porque la D ya la usamos para diagonal, ¿sí? Y entonces, en un caso, ahora, yo tengo X y Y el vector de polarización tiene una posición, pero está girando para aquí, ¿sí? Y en el otro caso, tengo X y ahora el vector de polarización está girando para acá, ¿sí? Y entonces eso lo escribo, ¿sí? Como 1 entre raíz de 2 I por y el otro como 1 entre raíz de 2 menos I por ¿sí? ¿Por qué la I me funciona? ¿Sí? Este es un breve comentario, ¿sí? Lo que tengo que recordar es que E a la I phi es coseno de phi más I
seno de phi. ¿Se acuerdan de esta relación? ¿Mm? Muy bien. Entonces, entonces puedo ver que E a la I pi medios, en pi medios el coseno se hace 0 y el seno se hace 1, entonces esto vale I. Entonces la I me da una fase extra en una de las componentes, ¿sí? Que va a estar, entonces me lo desfasa, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso hace que esté girando una componente respecto de la otra, ¿sí? De todos modos, a la hora de los ejemplos vamos a trabajar solamente con las polarizaciones lineales, pero no quise de contarles porque por qué esto es importante, ¿sí? Porque yo puedo preparar el estado de la luz en un estado de polarización específico, ¿sí? Entonces, con polarizadores, ¿sí? Podemos dejar pasar solamente, por ejemplo, una componente de polarización lineal, ¿sí? Entonces podemos seleccionar solo una componente de polarización lineal. ¿Sí? Entonces, justamente esto, digamos, hay un montón de materiales que permiten seleccionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se selecciona? ¿Sí? Entonces, ya vieron, por ejemplo, estas láminas que son polarizadores de muy baja calidad, ¿sí? Entonces, tengo láminas polarizadoras y también tengo divisor de haz polarizante, ¿sí? Hay láminas polarizadoras, ¿sí? Y estas solo dejan pasar una polarización y absorben la otra. ¿Saben cómo funcionan estas láminas? La idea es la siguiente, ¿sí? Imagínense que yo tengo luz, por ejemplo, la luz del sol. La luz del sol tiene componentes, tiene luz en todas las direcciones, ¿sí? O sea, la luz del sol es una distribución que tiene polarización en un ancho de frecuencias con centro en el amarillo y con muchas polarizaciones porque lo que están emitiendo son átomos en la corona solar, ¿sí? Que están emitiendo cada uno como le toca. Ahora, llega la luz. Entonces imaginemos que aquí tengo una serie de conductores como alambritos muy cercanos, ¿sí? Entonces estos, lo que estamos pensando es que son alambres. Lo importante es que son conductores, ¿sí?
Y entonces las cargas se pueden mover. Entonces, la componente del campo eléctrico en la dirección de los alambres mueve las cargas y en eso hace trabajo, pierde su energía y si hay suficientes de estos es absorbida. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. La componente de polarización en la dirección de los alambres es absorbida. Y entonces, ¿cuál es la que pasa? La que pasa es la que es perpendicular a los alambres. ¿Sí? Fíjense qué chistoso, porque si fueran palitos, solamente pasarían los que pasan entre las rejas. ¿Sí? Pero con la luz pasa justo al revés. La componente de la luz, son campos eléctricos y los campos eléctricos aceleran cargas, ejercen una fuerza sobre las cargas. Entonces, si tengo un material conductor que deja que se mueran las cargas se mueven en esa dirección y justo la otra componente es la que pasa. ¿Sí? Y en estos materiales, por lo que me han contado, lo que hay son cadenas moleculares largas que cuando el material está caliente se tensan para que las moléculas se alineen preferentemente en una dirección y, y entonces cuando se lo deja bajo tensión, se lo deja enfriar y una vez que se enfrió ya las moléculas no se pueden reacomodar y se hacen como microalambres, ¿sí? Porque la distancia entre los alambres tiene que ser del orden de la longitud de onda de la luz visible, ¿sí? Bueno, de la luz que se quiere polarizar, ¿sí? Entonces, cuando la longitud de onda del amarillo es como de media micra, entonces esa es la distancia. Por eso objetos moleculares como estos plásticos sirven para eso, ¿sí? Pero como les decía, estos son, ¿sí? Otros, son otros productos. Luego hay otros que a mí me gustan mucho y que están mucho, estos son láminas polarizadoras, ¿sí? Y tienen este efecto simpático que justo, digamos, a mí siempre me ha llamado la atención, que justo dejan pasar la polarización en la dirección contraria, en la dirección perpendicular a donde están estas líneas conductoras. ¿Sí? Luego están los divisores de haz polarizantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo les mostré una foto de un divisor de haz. ¿Mm? Y un divisor de haz, entonces viene la luz, así como en el ejemplo anterior, por ejemplo, luz del sol, que tiene polarización en muchas direcciones. ¿Sí? Así. Y acá cuando viene de este lado, por ejemplo, solo sale vertical. Y de este lado solo sale horizontal. ¿Sí? Y las que están, las que tienen una polarización intermedia tienen dos componentes, simplemente se pueden considerar como una suma de una parte horizontal y una parte vertical. ¿Sí? Y entonces, el,
Entonces se separan las componentes y de un lado sale solo horizontal y del otro lado sale solo vertical. Estos no absorben o no absorben casi nada, simplemente separan. ¿Sí? Entonces estos son elementos que son muy útiles y se usan muchísimo en los laboratorios, tanto láminas, en los laboratorios de óptica, tanto láminas polarizadoras como divisores de haz polarizantes, ¿no? Y hay algunas de muy buena calidad, ¿sí? Que realmente casi dejan pasar toda la luz con una polarización y casi no dejan pasar nada de otra polarización. ¿Mm? Ahora, mucho de esto, como la luz visible tiene una longitud de onda que, digamos, bueno, y la luz, bueno, cada luz tiene diferentes longitudes de onda, pero interactúa con medios transparentes, ¿sí? Hay medios transparentes que simplemente dejan pasar la luz, ¿sí? Pero hay otros medios transparentes que tienen asimetrías en su estructura molecular y entonces tienen ejes ópticos diferentes, o sea, tienen su arreglo de átomos dentro del cristal es diferente en una dirección que en otra y que en otra. Entonces la luz encuentra diferentes obstáculos, ¿sí? Y entonces diferentes polarizaciones viajan a velocidades diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, hay materiales ¿sí? Que anisotrópicos. Anisotrópicos quiere decir que en diferentes direcciones son diferentes, ¿sí? Transparentes. En los que la luz viaja a diferentes velocidades según su polarización. ¿Sí? Eso quiere decir que tienen el índice de refracción hay un NX y hay un NY diferentes. ¿Sí? Si tomamos Z, la dirección en la que está viajando el haz. Depende de la estructura del cristal. ¿Sí? Y a esto se le llama actividad óptica. Entonces, ¿qué pasa cuando la luz viaja por estos materiales? ¿Sí? Como hay una componente que está viajando más rápido que la otra, ¿sí? Esto cambia la polarización. Si tengo una polarización lineal, esto va cambiando, va rotando la polarización. ¿Sí? Va generando una diferencia. ¿Sí? Y entonces, estos dispositivos, según ¿sí? Según en qué, digamos, qué tanto rota o cuántas veces rota la polarización, depende
de el material, depende de la longitud de onda de la luz que está llegando y depende de la longitud del material, cuántas longitudes de onda de la luz caben en ese material, o sea, cuántas veces va a oscilar el campo eléctrico mientras está atravesando esta lámina, ¿sí? Entonces, los proveedores de material óptico venden diferentes materiales, ¿sí? Que pueden hacer diferentes cosas, ¿sí? De por sí, si tengo la luz viajando en el aire, que es casi como en el vacío, y atraviesa una lámina de vidrio, va a ir más lento, entonces eso le pone una demora, ¿sí? Simplemente por viajar a través de una lámina de vidrio, ¿sí? Le pone una demora comparado como si tengo dos haces de luz, unos que van en el vacío y otros que atraviesan una lámina. El que atraviesa la lámina se va a atrasar comparado con el otro, ¿sí? Pero además, si pongo, por ejemplo, estos materiales anisotrópicos, entonces esto puede rotar la polarización de la luz, ¿sí? Y se puede decidir, normalmente estos vienen montados en un aro en el cual uno puede decidir cuánto quiere rotar la polarización, ¿sí? Porque gira el material y eso tiene un efecto diferente. Entonces se puede rotar la polarización lineal o se puede transformar de lineal en circular, ¿sí? Se llaman láminas de media onda, láminas de cuarto de onda, las que permiten transformar la polarización, ¿sí? Entonces, la lámina de media onda permite cambiar la polarización lineal. ¿Sí? La lámina de cuarto de onda, permite cambiar de lineal a circular y de regreso. Entonces, ¿sí? Bueno, los que tomaron óptica ya habían visto todas estas cosas, ¿cierto? Los que no tomaron óptica, ¿cómo van? Los perdí, más o menos se imaginan de qué estamos hablando. ¿Cómo están? Están muy callados. Ay, ay, ay. Bueno, acá me faltó decirles que esto de tener dos índices de refracción se llama birefringencia. ¿Sí? Muy bien. Ah, mira, Miguel dice que ahora te quedó más claro. Bueno, eso suele pasar porque cuando lo escuchamos, cuando ya nos contaron algo la primera vez y las palabras medio nos suenan y lo volvemos a escuchar, pues ya tenemos más elementos para procesarlo. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, pues esencialmente esto es todo lo que quiero dedicarle a la óptica, o sea, 1 hora y media de una clase, nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, pero hay falta un elemento más, ¿sí? Que es cómo, entonces, ¿sí? Entonces tenemos todas estas. Entonces, ¿por qué estos son muy útiles? Porque normalmente, digamos, tengo un haz de luz. Tradicionalmente puede ser un láser, tengo un haz que incide, ¿sí? Entonces uno puede poner un divisor de haz polarizante. Y a la salida con muy buena probabilidad, va a tener esencialmente, digamos, la componente X y va a tener la componente EY, ¿sí? Reales, además. ¿Está bien? Pero esto está montado sobre una mesa. Si yo quiero tener polarización diagonal, es muy complicado girar ese cubo. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es aquí poner una lámina de media onda. Y entonces que es H ahora, por ejemplo, va a ser D. ¿Sí? O si pongo una lámina de cuarto de onda, puede ser una polarización circular derecha, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que en el banco óptico se producen las polarizaciones que se quiere tener. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces con esto, entonces, y si en vez de eso pusiera aquí, entonces, la lámina de un cuarto de onda, ¿sí? Suponiendo que entró la luz por acá, entonces acá, por ejemplo, saldría R, ¿sí? Entonces con eso puedo decidir, yo mando la luz, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo hago para medir la polarización? ¿Sí? Medir polarización. ¿Sí? Entonces, uno diría, bueno, yo puedo tener justo este esquema, ¿no? Tengo un rayo de luz que tiene una polarización desconocida. Ay, ay, ay. Esto no puede ser. Pongo acá va a tener... No estamos en grupos, Emanuel, estamos como siempre. Bueno, estamos en el grupo grande. Entonces, esta es polarización desconocida. ¿Sí? Entonces lo mando a un divisor de haz y acá pongo unos detectores, unos medidores de intensidad pueden ser, y acá me va a dar cuánto hay de V y cuánto hay de H, ¿no? Entonces, si solo se activó uno de estos, ya sé, entonces la polarización inicial era horizontal o era vertical. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y qué tal si salieron iguales? Entonces, si se acuerdan,
la intensidad, por ejemplo, de un diagonal y antidiagonal son iguales, ¿sí? En la dirección H y B, ¿sí? Uno tiene un más y el otro tiene un menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Uno era EE y el otro era E menos E en la X y en la Y, ¿sí? Entonces uno estaba así y el otro estaba así. Pero entonces, ¿qué necesitaría? Bueno, necesitaría que este mismo haz yo lo voy a dividir en una parte y otra parte, donde lo voy a lo mando ahora a otro divisor de haz que me va a separar en V y H, pero ahora le pongo láminas de media onda aquí, ¿sí? Esta y esta, las dos, y entonces acá, por ejemplo, este se me va a convertir en un antidiagonal y este en un diagonal, ¿sí? Porque los rotaron. Y ahora sí, ¿sí? O al revés, ¿no? A ver, perdón, no, la idea es al revés, voy a tener que borrar, perdón. Ahora sí, entonces pongo la lámina de media onda aquí. Entonces, lo que aquí era HB, acá se va a transformar en diagonal antidiagonal. Y ahora sí, perdón. Lo que era al revés. Lo que era diagonal antidiagonal se va a transformar en HB y ahora sí voy a detectar aquí HB en los detectores, pero como lo roté, lo que era B, decir, porque este era antidiagonal y el que es H era diagonal. ¿Sí? Perdón que les estuve cambiando. O sea, tengo la luz que me llega con alguna polarización. La roto. ¿Por qué? Porque este divisor de haz solamente me separa en H y B, pero como roté, puedo decir, lo que ahora me detecta como H y B, yo sé que antes de rotarse era antidiagonal o diagonal. ¿Sí? Entonces, eso ya me permite distinguir, ¿sí? Divido el haz en esto, pero también podría ser que estas dos vuelvan a ser iguales, porque si tengo polarización circular izquierda o derecha, no voy a, es decir, tampoco lo voy a distinguir con esto, entonces necesito volver a dividir el haz, ¿sí? Si esto tiene polarización izquierda y derecha, poner acá una lámina de 1/4 de onda, y ahora sí lo transformé en horizontal vertical, pongo el detector los detectores acá, ¿sí? Y ahora tengo de vuelta B y H, pero ahora este va a ser la L y este va a ser la R, ¿sí? Entonces, si divido mi haz en varias partes y hago varias mediciones simultáneas en las diferentes bases, puedo caracterizar completamente la polarización. Esto es muy importante. Entonces, para poder caracterizar completamente la polarización,
necesito medir en 3 bases diferentes. ¿Sí? No me alcanza con medir en una sola de las bases. ¿Sí? Y esto es porque en general la polarización va a estar dada, ¿sí?, por esos campos, aún en el caso de la onda plana, por X y EY, pero esos son complejos. Tengo que determinar 4 números en el caso más general. ¿Sí? Y con una sola medición no lo puedo hacer. Con una sola medición solamente doy las componentes relativas en una de las bases, pero me faltan las fases. ¿Sí? Y las fases pueden ser reales o complejas. Si estoy en la polarización lineal, entonces la segunda medición, ¿sí?, entonces esto me puede dar las magnitudes relativas, ¿sí? Porque además eso es lo otro importante. En definitiva, cuando mido acá, lo que voy a tener, como estos miden energía, lo que tengo es x cuadrado y acá es y cuadrado. ¿Sí? Porque la energía que lleva la luz es proporcional al campo, a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? Creo que ya los estoy saturando bastante hoy. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, estamos hablando de muchas cosas. Pero entonces el tema es así. Cuando detecto, solamente detecto la amplitud al cuadrado. Y entonces, cuando tengo una de las bases, por ejemplo, no tengo el signo. ¿Sí? Y entonces, esta de acá, esta segunda medición, me permite determinar el signo, ¿sí?, pero no me puede determinar si la fase es compleja, y esta de acá me permite determinar si hay una fase compleja. ¿Sí? Entonces, si estoy seguro que mi polarización es lineal, con medir en 2 bases me alcanza. O sea, el mensaje, digamos, es, con medir solamente en esta base, en la horizontal vertical, no puedo distinguir diagonal de antidiagonal porque no tengo el signo. ¿Sí? Entonces necesito hacer al menos 2 mediciones si es lineal o 3 mediciones en general para determinar la polarización. ¿Sí? Entonces, si tengo, y como tengo mis divisores de haz, esto no es tan difícil. O sea, en general, a un solo pulso intenso, un pulso láser, lo puedo pasar por 2 divisores de haz, y entonces me va a dividir en 4, y entonces puedo ahí, con eso puedo caracterizar completamente, puedo hacer 4 medidas simultáneas y caracterizar completamente la polarización. ¿Sí? ¿Está bien? Y hay toda una tecnología de la polarización, ¿sí?, para medir. Hay todo un lenguaje, los vectores de Jones, no sé si lo han visto en su curso de óptica. ¿Hablaron de los vectores de Jones? ¿Sí, Julia? Sí. Bueno, justo esto, estos son los procedimientos para determinar esas componentes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué detenernos tanto en esto? ¿Sí? Entonces, para determinar completamente la polarización
de un pulso de luz, debo hacer al menos 3 mediciones simultáneas diferentes. ¿Sí? Me estoy refiriendo en las bases HV, DA y RL. ¿Está bien? Esto es lo que les quiero decir, ¿sí? Determinar completamente la progresión. ¿Por qué simultáneas? Bueno, si yo estoy seguro que siempre produzco el mismo, podría hacerlas sucesivas. Pero si no estoy seguro, si yo quiero ver para cada pulso de luz cuál es su polarización, ¿sí? No tengo, digamos, depende cuánto control tenga de la fuente, ¿sí? Esto va a... Entonces necesito hacerlas al mismo tiempo, necesito dividir mi pulso al menos en 3 y hacer 3 mediciones simultáneas. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, es una historia larga que les vengo haciendo el día de hoy, pero esta es la conclusión importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué tanto insistir en todo este recorrido? Porque cuando tengo fotones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un fotón no se divide en un divisor de haz. Bueno, perdón, no lo voy a decir así, eso está feo. Un fotón, creo que la forma correcta de decirlo es solo hace clic en un detector. O sea, yo lo puedo hacer pasar el fotón por los divisores de haz, puede mostrar interferencia, pero a la hora de hacer clic solamente va a hacer clic en un detector. ¿Sí? Y entonces, un fotón solo tiene la polarización bien definida en una base. ¿Sí? Cuando mido, solamente puedo conocer una parte de esa información. ¿Sí? Ahora, ¿puedo producir fotones con la polarización que yo quiera? Sí, porque lo que puedo hacer es producir pulsos de luz a los cuales les mido completamente la polarización, porque sí los puedo dividir y medir simultáneamente, y luego atenuar ese pulso de luz. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces ahí yo ya sé que preparé al fotón en un estado específico de polarización. ¿Sí? Pero acá empezamos a ver, digamos, este es un contacto, probablemente con Pedro ya lo habían mencionado en otros contextos, en que los objetos microscópicos no tienen todas sus propiedades bien definidas al mismo tiempo. ¿Sí?
Entonces, justamente las componentes de la polarización, en el caso del fotón, son una de esas propiedades que ese objeto microscópico no puede tener bien definidas simultáneamente. Esto es otra forma del principio de indeterminación, ¿sí? Y ya lo verán un poco más adelante cuando hablen de operadores, van a ver que esto tiene que ver con operadores que no conmutan, que no les puedo cambiar el orden, que si les cambio el orden me cambia el resultado, ¿sí? Que si están multiplicando y les cambio el orden o los aplico uno después del otro, el resultado es diferente según cuál aplico primero y cuál después, ¿sí? Entonces, esto es un caso particular de eso, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo. Esto es el principio de indeterminación. ¿Sí? Aplicado a la polarización de fotones individuales. ¿Sí? Entonces, esto tiene consecuencias enormes y prácticas y tecnológicas, ¿sí? Muy grandes. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo vamos a escribir entonces el estado de polarización? ¿Sí? Entonces ahora para hablar de fotones vamos a hablar de estados. ¿Sí? Estados de polarización. Entonces voy a tener el estado H y el estado V. ¿Sí? Ya usaron esta notación de Ketz. Y esto me va a definir un espacio vectorial. ¿Sí? Ya lo han trabajado un poco. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos la base HB. ¿Sí? Y ahora voy a tener el D, que es 1 entre raíz de 2, H más V. Y el A, que es 1 entre raíz de 2, H menos V. ¿Sí? Y se puede generalizar también para los circulares, pero para lo que vamos a hacer nos alcanza con esto. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo lo voy a ver? Yo digo, bueno, estos son vectores. ¿Qué clase de vectores son estos? Entonces, como tengo dos posibilidades, estos son bases de dimensión 2. ¿Sí? Entonces ustedes ya han trabajado con esto y el álgebra es muy sencilla. Al H lo voy a asociar con el vector 1, 0. Y al V con el 0, 1. Esto lo hicieron en álgebra, ¿cierto? Trabajaron con este tipo de objetos. ¿Sí? Entonces, resulta que toda esta historia es para contarles esto, ¿no? Y entonces este es un ejemplo, esto es lo que se llama un espacio de Hilbert de dimensión 2. ¿Sí? Entonces tenemos estos estados de polarización
¿Mm? Entonces tengo los kets y tengo entonces el H, que lo voy a asociar con el 1, 0, y el V con el 0, 1. ¿Sí? Entonces tengo el D, que es 1 entre raíz de 2, H más V, ¿sí? Y esto es 1 entre raíz de 2, 1, 1. ¿Sí? Y el A, que es 1 entre raíz de 2, H menos V, y esto es 1 entre raíz de 2, 1 menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene esto de bonito? Porque esto ahora empezamos a hacer contacto con los bra. ¿Quiénes son los bra? H es este, es el que está con la punta para el otro lado. ¿Y quién es este? Es el 1,0. ¿Sí? Y el V es el 0,1. Ustedes ya han trabajado con vectores renglón y vectores columna, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces fíjense que esto de los bras y los kets, en este caso tan sencillo de dimensión 2, se transforma en algo muy fácil, ¿sí? Y por supuesto, D es 1 entre raíz de 2, 1, 1, y A es 1 entre raíz de 2, 1, menos 1. Ay, quién sabe qué es. ¿Sí? Y esto lo vamos a empezar repasando la próxima clase, pero yo necesitaba llegar hasta acá porque aquí es donde empezamos a poder hacer mecánica cuántica. ¿Sí? Ay, qué horror. Y entonces, nomás para terminar, este es un espacio vectorial. ¿Sí? En este caso, como es el de mecánica cuántica, se llama el espacio de Hilbert y tiene un producto escalar. ¿Sí? Y ese producto escalar es el que ustedes conocen, ¿no? Es decir, el producto escalar, si yo tengo AB, es decir, si yo tengo punto CD, ¿sí? Esto es A por C más B por D, ¿sí? Y fíjense que esto es como el producto de matrices, ¿no? Es renglón por columna, ¿sí? Nada más que acá tengo una matriz, esta es de 1 por 2, esta es de 2 por 1, y el resultado es de 1 por 1, es un escalar. ¿Sí? Pero para que esto sea elegante, para que se vea bien, tengo que tener vectores renglón y vector columna. ¿Sí? Es el mismo producto escalar que han usado con los vectores usuales, nada más que muchas veces con los vectores usuales no distinguimos si son renglón o columna y lo usamos indistinto. En este caso, para la mecánica cuántica, sí nos vale la pena distinguir los bras de los kets. ¿Sí? Porque además en el medio podemos poner operaciones que van a ser matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y esos se van a llamar operadores. ¿Qué son los operadores? Son unos objetos matemáticos que me mapean unos vectores en el espacio de Hilbert a otros vectores en el espacio de Hilbert. ¿Sí? Y en el caso que tengo vectores columna de dimensión 2, ¿cuál es el operador más general que me mapea un vector columna de dimensión 2 a otro? Es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Cuando multiplico un vector columna por una matriz de 2 por 2 me da otro vector columna, ¿sí? De 2 por 1.
¿Está bien? Y entonces es muy fácil mostrar, usando esta regla, ¿sí? Entonces, usando esta regla, es muy fácil mostrar que h con h vale 1, que v con v vale 1, que h con v vale 0, que v con h vale 0, y también que d con d vale 1, que a con a vale 1. Por eso el 1 entre raíz de 2, ¿sí? Para que valga 1. ¿Sí? D con A vale 0, A con D vale 0, y todo esto ustedes lo van a poder trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, todo este recorrido de la polarización de la luz fue para llegar a esto, esta última lámina, ¿sí? Y con esto es lo que vamos a trabajar. Nada más que yo quiero que ustedes recuerden, y voy a tratar de recordárselos, que cuando ponemos H y B estamos pensando en fotones que pasan por aquí o por acá. ¿Sí? Esto es, o sea, porque si no se transforman en unos símbolos ahí que no me dicen nada. Yo espero que puedan. Entonces, por eso con Pedro nos gusta empezar con esta parte de la mecánica cuántica, porque justo como son fotones y es luz y es polarización, esperamos que les quede un poquito más cerca, ¿sí? Y todo lo que vamos a hacer en las próximas 2 o 3 semanas va a ser del Six Quantum Pieces, ¿sí? Que lo tienen ahí entre las referencias. Entonces, de hecho, toda esta primera parte, bueno, esta lámina que les estoy mostrando con esto empieza. ¿Sí? Y de vuelta, esto va a ser como fue en relatividad especial. Las cuentas son sencillas, los conceptos no. ¿Mm? Bueno, hoy ha sido una clase intensa, pero no se me ocurría cómo hacerles la introducción más liviana que esta. Discúlpenme si ya están fumigados, si ya no saben ni de qué estoy hablando. ¿Mm? Bueno. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Que tengan por ahí. Ya pueden ir entonces empezando a hacer la tarea. ¿Sí? Por lo menos de la tarea 10 ya miramos. ¿Sí? Miramos una parte importante. Entonces, podemos repasar lo que necesiten que repasemos y vamos a ir, digamos, ya habiendo construido este lenguaje, lo vamos a empezar a usar bastante, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a usar este formalismo para empezar a hacer algunos cálculos ya más de cuántica. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Vale, gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta el jueves, Nos gracias. vemos.